Todo por Dios, un espacio para encontrar propósito, donde toda duda tiene una respuesta. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Todo por Dios. Mi nombre es Liliana, mi esposo Gabriel. Estamos muy felices de estar aquí nuevamente con ustedes en este nuevo episodio a la cual hemos puesto ¿todos somos hijos de Dios? De seguro esta pregunta también te la has hecho o te la han hecho y la has escuchado. Y pues esto es lo que queremos hablar con ustedes en este nuevo tema. Así es, bendiciones nuevamente. Y como bien dices, creo que esa palabra, que todos somos hijos de Dios, quizás la hemos escuchado o hasta la hemos dicho, ¿verdad? Y una de las cosas que veo es que quizás crecimos con esa enseñanza de que todos somos hijos de Dios, o también lo decimos porque pues nos conviene, ¿verdad? Nos conviene pues ser hijos de Dios. ¿Quién no quiere ser hijo de Dios realmente, verdad? Pero una de las cosas, ¿será que la palabra dice que todos somos hijos de Dios? ¿Eso será que es lo que dice la Biblia? ¿O es algo con lo cual nosotros nos confortamos nada más para decir que somos hijos de Dios? Veámoslo en la palabra, ¿verdad? Estaba yo leyendo acerca de pues, los hijos, ¿no? Y una de las cosas que me encontré en la palabra, me encontré muchas cosas que me llamaron mucho la atención. Y quiero empezar leyendo unos versículos. Habla la palabra y dice en Efesios 6:1, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y acá habla la palabra y dice que pues somos hijos pues de nuestros padres, ¿verdad? Es algo pues lógico, ¿verdad? Que nuestros padres, nuestra sangre, pues los que nos procrearon, pues somos hijos de ellos, ¿verdad? Sigamos leyendo. En 2 de Pedro 2:14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, y dice, por lo tanto son hijos de maldición. Entonces vemos que aquí hay un grupo que son hijos de maldición, y no es que Dios los esté maldiciendo, porque Dios no maldice a nadie, pero yo veo que las actitudes o las características que este grupo tiene es que los lleva a eso, a ser hijos de maldición, porque dice, están llenos de adulterio, dice, no cesan de pecar, o sea, que les gusta pecar. Entonces podemos ver que pues si les gusta pecar, pues no pueden ser hijos de Dios, porque la palabra habla y dice que Dios no peca, dice. Entonces, como hijos no deberíamos pecar también, ¿verdad? Leamos en 1 Juan 3:10 y dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Wow, a mí me sorprendió ver esta palabra y leerla, porque una de las cosas es que es muy directa, ¿verdad? Que dice, solo hay dos grupos, o sea, hijos de Dios O hijos del diablo. o hijos del diablo. Y dice, pero lo que me llama la atención es que dice, en esto se reconocen. Entonces que va a haber un reconocimiento, ¿no? O sea, vas a saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Y quizás entonces esa pregunta que nos hacemos, ¿seremos todos hijos de Dios? Pues la palabra acá dice, los que son hijos del diablo, dice, son aquellos que no practican la justicia, no es de Dios, dice, y tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces vemos que esa es otra característica de otro grupo que dice que son hijos del diablo. Habla la palabra y dice en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estamos hablando que creo que la mayoría pasamos por este proceso o por esto, porque dice que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, cuando vivíamos en nuestros pecados, cuando imitábamos al mundo, pecábamos, ¿verdad? Entonces anduvimos como hijos de desobediencia. Wow. Y es tremendo, porque una de las cosas que podemos ver acá es que entonces este grupo no es un grupo que sea hijo de Dios,
sino que pues era desobediente, no conocía a Dios y era desobediente, andaba conforme a su carne, ¿verdad? En Mateo 13:38 dice, y el campo es el mundo. Aquí está hablando acerca de la parábola de la semilla, ¿verdad? Que fue sembrada. Y dice, y el campo es el mundo, y las semillas son los hijos del reino. Y dice, y la cizaña son los hijos del maligno. Está hablando entonces acá que aquel que haga cizaña o esté hablando cizaña o sea cizañoso o cizañosa, ¿verdad? Son hijos del maligno. Entonces estamos hablando que acá hay otra característica de otros que no son hijos de Dios, pero son hijos del maligno. Y así hemos visto estos 4 versículos y vemos entonces y podemos responder con la palabra. Lo que dice realmente la palabra es que no todos somos hijos de Dios. Entonces, pero no estamos diciendo tampoco que no podamos ser hijos de Dios, sino al contrario, podemos llegar a ser hijos de Dios, podemos ser todos hijos de Dios, sí, porque esa es la invitación de Dios hacia nuestra vida, la invitación de Dios para con todos, porque dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo. Está diciendo que Él amó a todos, dice, para darnos la oportunidad de ser hijos. Entonces estamos viendo que esa invitación que nos da el Señor es de que lleguemos a ser hijos de Dios. Y lo dice en primera de Juan 3:1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y en este versículo está hablando, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál fue el amor? El que dice más adelante, porque si ven, estamos leyendo 1 Juan 3:1, pero en 1 Juan 3:16, si no estoy mal, es donde dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces estamos viendo que el amor, ¿cuál fue? Que dio a su Hijo por nosotros. Y esa es una gran bendición, ¿verdad? Y viendo que quizás de algunos puedan decir o puedan tener esa enseñanza desde pequeños, yo creo que una de las cosas es que mucho influye lo que es la enseñanza que podamos tener nosotros desde pequeños acerca de nuestra identidad con Dios, ¿verdad? Y realmente a veces todos mencionan que somos hijos de Dios, quizás para hacer sentir bien a las personas o los padres para que sus hijos se sientan bien o obedezcan, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo me acuerdo es que si te portas mal o te portabas mal, te decían, óyeme, no hagas esto porque Dios te va a castigar, ¿no? Sí, y empiezas parece nada, pero empiezas a crecer con esa enseñanza de que Dios te va a castigar, cuando realmente Dios no castiga a nadie. O sea, Dios no castiga a nadie, sino que uno mismo, o sea, sufre las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Claro. Toma decisiones erróneas y sufre las consecuencias, pero Dios no castiga a nadie. En la palabra no dice que Dios castiga. Una de las cosas que habla es que dice Dios es amor. Dice, entonces vemos que pero así, o sea, fuimos creciendo y también veo que entonces eso de que todos somos hijos de Dios, o sea, puede ser inculcado desde pequeños, o sea, que llevamos esa enseñanza y crecimos con eso de que todos somos hijos de Dios y quizás puedan deducirlo, o sea, ¿de qué? Pues de Adán y Eva, ¿no? Que puedan sacar una deducción de decir, es que Dios creó al hombre y creó a la mujer, creó a Adán, creó a Eva, y entonces somos descendencia nosotros del hombre y de la mujer, o sea, la primera creación, y como ellos eran pues, hijos de Dios, ¿no? Ajá, que pueden decir, son hijos de Dios. Adán y Eva son hijos de Dios. Fueron los primeros. También nosotros, porque venimos de ahí, ¿no? Exacto, o fueron los primeros hombres y nuestra descendencia de ahí viene, ¿no? Y pues sí es cierto, o sea, realmente nuestra descendencia de ahí viene, sí es verdad. Pero algo que tenemos que entender es que ahí está hablando de una creación, y está hablando de ser formados, que está diciendo que haber sido creado o haber sido formado no nos identifica o no nos puede identificar como hijos de Dios. Y la palabra dice que Adán
y que Eva fueron formados. Pero también veo que una de las cosas que habla igual es que Dios formó toda bestia del campo, todo animal del campo fue formado por Dios, toda ave del cielo fueron formadas por Dios, pero eso no los hacía hijos de Dios. Claro. Es como el hombre fue formado, pero no los hacía de Dios. Y vemos que Dios sigue formando porque dice la palabra y habla y dice, en el vientre te conocí, dice, te formé desde antes que yo te formara en el vientre de tu madre, te conocí, o sea, y te aparté. Está hablando que Dios está formando, pero no nos está diciendo que seamos hijos de Dios. O sea, ¿cómo vamos a ser nosotros hijos? Y una de las cosas que a mí me llegó mucho y que pude entender es de que dice que Caín era hijo del maligno. Entonces, ¿cómo va a ser Caín hijo del maligno si su papá era Adán y su mamá era Eva? Eva, sí. ¿Verdad? Pero dice la palabra, habla y dice la palabra, en esto se manifiestan, creo leímos el versículo, dice, en esto se manifestarán o se reconocerán los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo, dice. El que no hace justicia no es de Dios, y el que no ama a su hermano no es de Dios. Y después de que dice el que no ama a su hermano, dice como Caín, dice que mató a su hermano porque era del maligno. O sea, que está diciendo que Caín era del maligno, es lo que está diciendo, y por eso lo mató, que era hijo del maligno. Entonces estamos viendo que no es por la sangre que él tenía entre sus venas, que era hijo de Dios o hijo del diablo, sino que era la característica o la identidad que él había adoptado, ¿verdad? Y de hecho eso dice ese pasaje, está en 1 de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces vemos la diferencia entre esos dos, ¿no? Dice Caín, sus obras, ¿cómo eran? Malas. No, malas. Eran malas, pero dice, y las de su hermano, ¿cómo eran? Justas. Así es. Es súper diferente, ¿no? Y por eso es que hace la referencia ahí, que era hijo, como dices, ¿no? Hijo del maligno, como lo cataloga ahí en la palabra. Así es, y como decíamos, no era por la sangre que él llevaba, porque él llevaba la sangre de Adán y la sangre de Eva, pero por la actitud. Sus obras, como dice. O sea, sus obras, como dice, no eran malas, o sea, por sus obras. Y me recuerda ese versículo que dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Sí, así es. Entonces podemos ver que para poder decir que si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, o sea, tenemos que, ver nuestras obras, ¿no? Analizar nuestras obras. ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Cómo estamos actuando? Y si no es que estamos cayendo en alguno de estos puntos que estamos viendo, ¿no? En los grupos que estamos analizando, ¿verdad? Y pues no, pues yo creí que sí era hijo de Dios. O pensar, todos somos hijos de Dios. Pero al ver estas características nos pone mucho en qué pensar, en qué reflexionar. Sí. Si no estamos actuando de esta misma manera. Y entonces nuestros ojos puedan ser abiertos más que nada, ¿no? Y poder identificar esos puntos y poderlos poner sobre la mesa, ¿verdad? Y decir, bueno, entonces estoy haciendo obras como hijo de Dios, como yo creo que soy hijo de Dios y que todos somos hijos de Dios, o realmente hijo del otro lado. Es que la palabra es un poco muy dura, ¿verdad? Dura. Pero pues la palabra es la palabra. Exacto, y como bien dices tú, o sea, poder analizar eso, porque no puedo decir soy hijo de Dios y no ser justo, ¿no? Como vimos esa característica, ¿no? Que dice en 1 de Juan, ¿no? Dice, en esto se manifestarán los que son hijos de Dios y los hijos pues del malo, ¿no? Dice, todo aquel que no hace justicia no es de Dios, y el que no ama a su hermano no es de Dios, ¿no? Pero entonces, si lo vemos del otro lado, entonces el Hijo de Dios hace justicia. Ajá, y una de sus características, pues esa, ¿no? Es esa que ama, puede amar y también
hace justicia. Y otro pasaje igual que podemos compartir es en Mateo 5:9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, como un punto acá, que son pacificadores, no son vengativos. ¿Y qué es lo que pasa normalmente? Uno como hombre, ¿verdad? Tiene su carácter también. Sí, el carácter. Y que si se presenta alguna situación ahí media fea, ¿qué es lo que hace uno? O esa frase que de hecho está en la palabra, ¿verdad? Que dice ojo por ojo, diente por diente. Pero esa frase, por decir así, se ha hecho también como que lo aplican muchos, ¿no? Sí. Muchos lo dicen, pero porque es verdad. ¿Qué es lo que hacen? Devolver mal por mal. Me haces, yo te hago. O si tú me hiciste esto, yo te voy a devolver, ¿no? El doble. Sí. Entonces, no están siendo pacificadores. Y si yo me catalogo como hijo de Dios o me considero soy hijo de Dios, entonces no estaría haciendo estas obras. Exacto. No soy pacificador. Y si recordamos la palabra, creo que está en Mateo, igual 5:40, es más adelantito del que estábamos leyendo. Pero dice este pasaje, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Quién de nosotros hace esto? ¿Verdad? Quizá si vemos cada punto, bueno, si me maldicen, ¿qué hago yo? Pues le digo una más fuerte, ¿verdad? O le digo una grosería. Si me hacen mal, pues yo se lo devuelvo. Y ¿cuándo alguien se pondría a orar por la persona que le está haciendo mal? Que le hace daño, ¿no? ¿Verdad? Porque el hombre es así, tiene su carácter, tiene de por sí eso en su corazón. Sí, el orgullo, claro. Y es totalmente diferente. Igual está el pasaje que dice, no seas vencido del mal, sino vence con el bien, el mal. Así es todo lo contrario. De hecho, hay un proverbio que habla y dice, ¿no? Igual, la honra del hombre es pasar por alto una ofensa, ¿no? Sí. Entonces estamos viendo que una de las cosas, como tú bien dices, ¿no? Son características que caracterizan, valga la redundancia, a un hijo de Dios o ser llamado hijo de Dios, porque una de las cosas que veo y que me llama la atención que de los versículos que leíste es que dice para que sean llamados hijos de Dios. Ese es un punto. Para llegar a ser hijos de Dios. No dice no está diciendo son hijos de Dios, sino que es un proceso, un caminar. Es un proceso el llegar a ser hijos de Dios. Y ese proceso, ¿cómo empieza? Por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús, no por lo que son, no es por la sangre, como bien dijimos, no es por la carne, no es porque mi papá o mi mamá son fulanito de tal y vengo de la descendencia de David, por así decir. O por religión. No es por eso que somos hijos de Dios. Me llama mucho la atención este versículo que dice en Juan 1, dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, es lo que comentábamos, ni de la voluntad de carne, dice, ni de la voluntad del varón, sino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que no es por la genealogía que tú traigas que eres hijo de Dios, no es porque la descendencia, Adán y Eva fueron los que trajeron la descendencia, ¿no? No es por eso, no es por la carne, como dice él, no es por medio de la carne, no es por medio de tu ADN original, por así decir, que seas, no sé, que seas de Israel, por así decirlo, que vengas de Israel y seas nacido judío original, ¿no? Seas nacido judío originalmente y que tu descendencia antigua haya sido, no sé, Abraham, por así decir, como decían antes, ¿no? Como que decían, nosotros somos hijos de Abraham, pero recordemos que dice la palabra y le dice Jesucristo, les dijo, bueno, pues sepan ustedes que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún dentro de las piedras. O sea, le está diciendo, es que no es tu linaje,
o sea, lo que te hace hijo de Dios, ¿sí? Sino lo que te hace hijo de Dios es Dios. Pero ¿por medio de quién lo va a hacer? Por medio de Cristo Jesús, como dice acá, más a todos los que le recibieron. Y este versículo está complementado con lo que dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando del Señor Jesucristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y acá dice también de ser hechos. O sea, un proceso igual, ¿verdad? Es un proceso. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque realmente nosotros podemos haber aceptado a Cristo Jesús, pero tenemos que caminar, o sea, conforme a lo que dice la palabra. Y recordamos como dice la Biblia, y lo comentamos en nuestro episodio anterior, y que Él les decía, si ustedes permanecen en mi palabra, serán realmente mis discípulos. Y la verdad, dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos decían, no, pues no somos esclavos, somos descendencias de Abraham. O sea, ellos utilizaban eso. Y yo puedo ver cómo una de las cosas es que la religión, o sea, en este tiempo viendo eso, influye mucho. Que la religión influye mucho, o sea, que quizás uno por religión diga, no, es que todos somos hijos de Dios, porque así se le enseñó su religión o porque están viviendo una religiosidad. Pero como dice acá, o sea, no es por el hombre, no es por la sangre, no es por la voluntad de carne, sino es porque Dios lo quiere así, porque Dios es el que te va a dar ese reconocimiento, el esa ser hijo de Dios, pero eso es por medio de Cristo. Y entonces, ¿qué éramos? Pues habla la palabra y dice que éramos en otro tiempo, dice que en otro tiempo andábamos en nuestros delitos y pecados, dice en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas, a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que éramos antes, que éramos una creación que le fue dada una imagen, pero que esa imagen se perdió. Cuando entró el pecado, esa imagen se perdió, esa semejanza de Dios se perdió. Entonces, ¿qué éramos? Éramos una creación que lamentablemente pecó y estábamos bajo la esclavitud del pecado. Eso es lo que éramos. ¿Qué es lo que éramos? Una creación o una formación de Dios que pecó y estábamos en la identidad de pecado. Esa era nuestra identidad, que pecábamos. Y eso mismo nos hacía estar lejos del Señor. Y eso nos hacía estar lejos como dice del ahí, Señor. Lejos del pacto del Exacto. Señor también. Y eso es lo que éramos antes. Y eso es lo que éramos. Y estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, como habla la palabra. Entonces ahora creyendo, como dice la Biblia, todo el que cree, dice, en Cristo Jesús es al que se le da el derecho o la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Pero con esto igual queremos recalcar que no es solo creer, ¿verdad? Porque cualquiera podría decir, ¿verdad? Pues yo soy creyente. Le preguntas yo recuerdo, ¿no?, que hemos preguntado de repente, ¿y tú crees en el Señor Jesús, que Él vino, que Él murió en la cruz y que murió por tus pecados? Sí creo en Dios, sí creo, pero como que falta algo más, ¿verdad? Sí. Porque todos podemos decir, no, sí creo en Dios, o otros dirán, no, pues no, yo creo que solo es un mito. Pero aquellos que sí creen que de verdad, o sea, el Señor vino, no solo basta con decir sí creo. Sí, recordemos que esa es la palabra, ¿no? Y ese no me recuerda el versículo, pero dice, aún los demonios creen y tiemblan. Es verdad. Sí. O sea, entonces, ¿qué está diciendo? Que sí creen y tiemblan. ¿En quién creen? En Cristo Jesús. Pero estamos viendo que una de las cosas es de que, sí es cierto, como tú dices, muchos dicen creen, pero no demuestran o no se ven, ¿no?, ese creer. ¿Por qué? Porque viven una vida a su voluntad, ¿no? O sea, no regida en lo que es la palabra, como Cristo o como quiere, hijos, o como hijos de Dios, como quiere Dios que nosotros vivamos como hijos. Y una de las cosas es que dice la palabra en Romanos 10, y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esa es una gran enseñanza acerca del creer, porque está diciendo, estás creyendo, sí, pero el creer te lleva a confesar. Así Es una acción y esa acción tiene una reacción, ¿verdad? Es como, por ejemplo, yo no puedo decir, yo sigo a Cristo o creo en Cristo, pero no camino como caminó Cristo. O es que yo sí creo en Dios o acepté a Dios en mi corazón, pero no vivo como Dios espera que yo viva, ¿no? Es que yo leo la Biblia, ok, pero no la vivo. O sea, tiene que haber una acción y cada acción tiene su reacción, ¿verdad? Ahí entra lo de los frutos, ¿no? Como decía. Y ahí es donde entran los frutos. Sus frutos los conoceré. Hay un fruto. Como dices, soy hijo, pero se va a demostrar en mi comportamiento, en mis acciones, como los puntos que leíamos anteriormente. Así es. Y igual, a mí me gustó un pasaje que igual está en Apocalipsis y confirma mucho lo que igual comentábamos de que es un proceso, el caminar es un proceso, el llegar a ser hijos de Dios. Sí. Y en Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, hay una gran bendición realmente de llegar a ser hijos de Dios, ¿verdad? Hay una promesa y vale la pena este caminar. Porque dice, vamos a tener una herencia. Y hay muchas promesas que podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Pero una de ellas es heredar la vida eterna. Y sobre todo el ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y que eso se nos quede en nuestro corazón y que podamos reflexionar de lo que hemos hablado. Si realmente somos hijos de Dios o solo es una frase que se nos ha hecho costumbre, por decir así, de que lo decimos y ya. Así es, y una de las cosas que podemos ver es por medio de la palabra. Aquí es por medio de la palabra todo lo que estamos hablando. Y pues no estamos diciendo que nadie es hijo, ¿verdad? O sea, eso sí lo dejamos en claro, que la invitación es ser hijos, ¿no? El propósito es que seamos hijos. Todos estuvimos en esa etapa, como dice la palabra, que vivimos en otro tiempo sin Dios en el mundo. Y pues a los que hemos recibido a Cristo Jesús, pues damos gracias, ¿no? De poder ser llamados hijos de Dios. Y esta es una invitación más que nada a que puedan ver, ¿no? Como decías, el caminar que pues se está llevando, y ahí sacarán sus deducciones, ¿no? Si soy hijo o no soy hijo. Ahí se va a ver en cómo estemos caminando. Pero eso sí, está la invitación de parte de Dios a llegar a ser hijos de Dios, y como hijos herederos de la promesa. Y como dice bien en ese versículo, que Él sea nuestro Dios y que nosotros seamos sus hijos, ¿verdad? Esperamos que sea de bendición esta plática, que pueda ser de bendición para tu vida. Si crees que puede ser de bendición para alguien más, para algún conocido o alguien que tenga esa duda acerca de si todos somos hijos de Dios, que puedas compartir este video con más personas. Recuerda hashtag usando las redes para bendecir. Levanta tu voz, que podamos llevar esta palabra a más personas que puedan conocer acerca del Señor y sean bendecidas. Con esto nos despedimos y te esperamos en nuestro próximo episodio, si Dios nos los permite. Que Dios te bendiga y bendecimos tu vida. Bendiciones, hasta luego.